para que entiendan mejor. Bien, vamos entonces a continuar con este tema de la regulación de la glucemia. Ustedes vieron un video recién sobre esto. Esto no es la primera vez que lo vemos. Lo vimos en endocrino, cuando vieron las hormonas del páncreas, lo vimos en la unidad de metabolismo. O sea que empiezan a integrarse acá los conceptos. Empieza a integrar digestivo con endocrino, con metabolismo. Porque chicos, nosotros somos un sistema integrado. Entonces, como recién estábamos hablando un poco, es hora de que empiecen a integrar los conceptos y no que aparezcan como unidades, un montón de unidades separadas. Empiecen a integrar conceptos. También por eso fue esta idea de los cuadros que les mandamos, para que empiecen a ordenarse y a integrar las unidades, porque la facultad no las toma. Vamos a empezar por la unidad 1, 2 preguntas, unidad 2, 2, toma todo mezclado, y en una pregunta a lo mejor me preguntan 3, 4 unidades distintas. Entonces, tienen que aprender la integración. Esto que tenemos acá nos habla un poquito de la glucemia. Este valor es un valor de glucemia normal. Antes el nivel más alto de la glucemia era un poco más alto. Con el correr del tiempo se fueron bajando los niveles de glucemia normales o considerados como normales. Obviamente la glucemia se mide en sangre. Si una persona se quiere medir la glucemia, estoy hablando de una persona, no que es una persona diabética que todo el tiempo se mide la glucemia, sino si nosotros, por ejemplo, quisiéramos ir y medirnos la glucemia para ver nuestros valores, se hace con un análisis de sangre, generalmente en ayunas, porque claramente es un valor más real que si yo me mido la glucemia y acabo de almorzar, por ejemplo. Entonces, generalmente se piden de 8 a 12 horas de ayuno para que el valor de la glucemia sea lo más, ¿cómo les podría decir?, real posible. Entonces, simplemente es con una extracción de sangre. Cuando los valores de glucemia en sangre superan los 100, hay algunos que consideran que, por ejemplo, si yo tengo 110 por ahí, al no estar tan elevado, se considera como una prediabetes. Entonces muchas veces esa persona con una buena dieta, haciendo ejercicio, bajando de peso, puede estabilizar sus valores a la normalidad. Las personas que son diabéticas, por más que bajen de peso, por más que sus valores están elevados, salvo que se mediquen o que se inyecten insulina. Entonces, en ese caso, no es una cuestión de exceso de peso. También hay mujeres que en el embarazo pueden desarrollar un aumento de la glucemia y después que cuando termine su embarazo, eso desaparezca y no manifiesten después una diabetes. Entonces, bueno, como les digo, dentro del campo hay un montón, porque no todo es diabetes, hay gente que tiene la glucemia alta porque, por ejemplo, tiene exceso de peso. Entonces, bueno, por ahí bajando de peso y con una buena dieta, los valores se pueden normalizar, sin necesidad de medicación, sin necesidad de insulina, que no es lo mismo que ser diabético. El diabético necesita o insulina o necesita medicación, no hay otra, ¿sí? Ahora, como nosotros estuvimos viendo la semana pasada, el hígado, que es una glándula anexa, se encarga de regular la glucemia. ¿Cómo hace para regular la glucemia? Hace distintos procesos. Uno de los procesos que hace es la glucogenogénesis. Descomponemos la palabra. Génesis, generación. Genero, glucógeno. ¿Qué quiere decir esto? La glucosa y otros monosacáridos, cuando ya fueron suficientes en mis células, ya se utilizaron, ya mis células tienen suficiente glucosa, el exceso lo voy a almacenar. Lo voy a convertir en un polisacárido, que se llama glucógeno, y lo voy a almacenar. Como ustedes vieron ahí en el video, se van uniendo las distintas moleculitas de glucosa, se van ramificando y me forman el glucógeno. Y lo almaceno en el hígado. Entonces, ¿cuándo va a pasar esto? Y cuando los niveles de glucemia en sangre sean muy altos. Entonces, la glucemia, al ser elevada, va a estimular el proceso de glucogenogénesis. La glucemia en exceso, la glucosa en exceso, la voy a almacenar como glucógeno en el hígado. Ahora, el proceso inverso
es la glucogenólisis. ¿Qué significa esto? Ruptura del glucógeno. Tengo el glucógeno que ya tenía almacenado en el hígado. Acuérdense que este glucógeno se va a almacenar en el hígado y en menor medida en los músculos. Entonces, ¿cuándo pasaba este proceso? Cuando la glucemia era muy alta. Supongamos que mi glucemia baja. Entonces, ¿qué voy a estimular? Ese glucógeno que tengo almacenado en el hígado se va a degradar y voy a liberar moléculas de glucosa a la sangre. Las libero como glucosa 1-fosfato o 6-fosfato porque es una glucosa fosfato, o sea, fosforilada. Es una glucosa, ahora lo vamos a ver, que contiene un fósforo. Esa glucosa va a pasar a la sangre y de esa manera mi glucemia va a aumentar otra vez. Por lo tanto, este proceso se va a producir cuando mi glucemia haya bajado. Ahora, otro proceso parecido, con nombre parecido, es la glucólisis. ¿Lo vieron? Sí, lo vimos en la unidad 4 de metabolismo. En la glucólisis, yo partía de una molécula de glucosa, hacía 2 etapas, una primera etapa y una segunda etapa, y al finalizar el proceso de la glucólisis, obtenía 2 moléculas de pirúvico. Si se acuerdan, esas moléculas de pirúvico se convertían en acetilcoenzima A. Perdía cada uno un carbono, formaban el acetil y se unían con una coenzima A. Esto mismo puede pasar cuando tengo exceso de glucógeno. Cuando tengo exceso de glucógeno, el hígado hace este proceso de glucólisis, forma acetilcoenzima A, o sea, forma primero pirúvico, ese pirúvico se transforma en acetilcoenzima A, y esa acetilcoenzima A puede servir para 2 cosas. Puede servir para sintetizar grasas o sintetizar aminoácidos para formar proteínas. Entonces, puedo a partir de este compuesto formar una grasa, o a partir de este compuesto, a partir de un proceso que se llama transaminación, formar aminoácidos. Entonces, proceso al revés. Fíjense que acá estoy. El glucógeno, el exceso, transformándolo en acetil para que me forme una grasa o un aminoácido. Este es el proceso al revés. La gluconeogénesis. Voy a degradar aminoácidos o lípidos para convertirlos en glucosa. O sea, al revés. A partir de una proteína o de un lípido, voy a formar glucosa. Entonces, esto está resumido en esta imagen que tenemos acá. Miren. Vamos a empezar por acá. Fíjense que acá me muestran el hígado, una célula hepática, la membrana, este es el citosol, y este es el plasma hepático. Ahora, tengo glucógeno almacenado. Bueno, ese glucógeno puede hidrolizarse a partir de un proceso que se llama glucogenólisis, formar, esto lo vieron en el video, glucosa 1-fosfato. Esto significa que la glucosa, que tiene 6 carbonos, en su carbono 1 tiene un fósforo, está fosforilada, que se transforma en glucosa 6-fosfato, es decir, este carbono que tenía fósforo pasa el fósforo al carbono 6, y esta glucosa entra a la glucólisis. Ustedes vieron que la glucólisis arrancaba con una glucosa que se fosforilaba a glucosa 6-fosfato, y ahí arrancaba la glucólisis. Bueno, esta glucosa 6-fosfato hace el proceso de glucólisis, las 2 etapas, y me forma
2 moléculas de ácido pirúvico. Esto es lo que ustedes vieron en la unidad 4 de metabolismo. Ese ácido pirúvico, ustedes vieron que se convertía en acetilcoenzima A. Cada pirúvico perdía un carbono, se convertía en un compuesto que se llama acetil y se unía con una coenzima A. Y ese compuesto ingresaba a la próxima etapa, que era el ciclo de Krebs. ¿Alguien se acuerda este acetil con qué se unía cuando ingresaba al ciclo de Krebs? Con el ácido oxalacético, ¿Y qué formaban? Muy bien, ácido cítrico. muy bien. Entonces, este acetil-CoA se unía con el oxalacético, me formaba cítrico y yo hacía el ciclo de Krebs donde regeneraba el oxalacético. Esto que han visto es tal cual, esta parte es lo que vimos en la unidad 4. Lo que hemos agregado es que si yo tengo glucógeno almacenado en el hígado, puedo hidrolizar ese glucógeno, liberar la glucosa y que la glucosa haga esto. Ahora, también existe el proceso inverso. Es decir, parto de acetilcoenzima A, se convierte en pirúvico, a partir de la gluconeogénesis lo convierto en glucosa, esa glucosa por un proceso de glucogenogénesis se almacena en mi hígado como glucógeno. Ahora, yo recién les conté dos cosas. Que el exceso de glucógeno me podía terminar dando un aminoácido o un ácido graso, una grasa, y después le conté al revés, que a partir de una proteína o de una grasa yo podía terminar formando glucosa. Entonces, vamos primero con este proceso que ustedes vieron. El exceso de glucógeno me da acetilcoenzima A y esa acetilcoenzima A la puedo convertir en una grasa o en un aminoácido. Miren, glucógeno, lo hidrolizo, libero glucosa, la glucosa hace glucólisis, formo pirúvico, se convierte en acetilcoenzima A. Por un proceso de transaminación puedo formar aminoácidos. Entonces fíjense, ahí está lo que estábamos hablando. A partir del glucógeno en exceso puedo formar aminoácidos. Por otro lado, la acetilcoenzima A puede darme un ácido graso que se une con un glicerol y me forma una grasa. O sea que yo a partir de glucógeno en exceso puedo terminar formando un aminoácido o una grasa. Pero a su vez puede ser al revés, que yo consumo una proteína, la degrade, obtenga los aminoácidos, y esos aminoácidos me pueden servir para dos cosas. Por un lado, para sintetizar proteínas. Por otro lado, esos aminoácidos pueden desaminarse, es decir, perder el grupo amino. Esto es un desecho nitrogenado, es tóxico, y nosotros lo eliminamos con la orina. Se transporta por medio de la sangre y lo eliminamos con la orina. Lo que queda, el esqueleto carbonado que queda del aminoácido, puede transformarse en oxalacetato e ingresar al ciclo de Krebs, o el esqueleto carbonado que queda me puede dar un grupo acetilo y yo formar acetilcoenzima A y que vuelva esta vía para acá. Ahora, puedo partir de una grasa, hidrolizar esta grasa en glicerol y ácidos grasos, que estos ácidos grasos sufran una beta oxidación
y por esa beta oxidación formen acetilcoenzima A. Ese acetilcoenzima A puede formar pirúvico y por un proceso de gluconeogénesis formar glucosa. Entonces fíjense cómo a partir de un aminoácido o de una grasa puedo formar el acetil y a partir de ahí formar glucosa. Es decir, ese proceso se llama gluconeogénesis. ¿Se entiende? Y Dani, Bien, les cuento una cosa. Cuando yo degrado una grasa, hay un compuesto que se forma que se llaman cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos, que son tóxicos en exceso, son intermediarios en la formación de colesterol. O sea, son como un compuesto intermediario que me puede terminar dando colesterol. Y esto es un cuerpo, una sustancia química, que se forma cuando yo metabolizo las grasas. Otra cosa que les quiero aclarar, esto. Les hago una pregunta. Cuando nosotros metabolizábamos, cuando fosforilábamos la glucosa, ¿de dónde venía el fósforo? del ATP. Muy bien. Quiere decir que, miren, acá les están mostrando que yo puedo tener glucosa, fosforilarlo y formar glucosa 6-fosfato que ingresa a esta vía. O al revés, desfosforilarlo y formar glucosa. Cuando ustedes les diga algo que se fosforila, quiere decir que le están incorporando fosfato. Ese fosfato que se le incorpora a las moléculas viene del ATP. Cuando el ATP pierde fosfatos para dárselos a una molécula, queda como ADP. Entonces, ¿se acuerdan en la glucólisis que ustedes tenían 2 etapas? Y dijimos que se formaban 4 ATPs, pero en realidad como en la primera etapa se consumían 2, el rendimiento de la glucólisis era 2 ATP. Bueno, esos 2 ATP que se consumían al principio es porque yo fosforilaba, por ejemplo, a la glucosa. Entonces, por eso el ATP se gasta, porque le cede un fosfato a la glucosa. Así se forma la glucosa 6-fosfato, o por ejemplo, después se transforma en fructuosa 6-fosfato, pero cuando yo fosforilo un compuesto, quiere decir que le doy fosfato. Cuando le doy fosfato, ese fosfato viene del ATP. Entonces, todo este proceso está regulado por todas las hormonas que ustedes ya vieron a lo largo de todas estas unidades. La vieron en digestivo, la vieron en endocrino. Entonces, insulina, única hormona hipoglucemiante que existe. ¿Quién la producía? El páncreas, las células beta. Muy bien. ¿Cómo era hipoglucemiante esta? ¿Se acuerdan? ¿Qué hacía? Porque disminuía la glucosa en sangre, ingresándolas ¿Cómo a las hacía? células Que se absorbiera en dónde? Por las células. Es decir, estimula la captación de glucosa de mis células, entonces la glucemia en sangre disminuye. También estimula el proceso de glucogenogénesis, es decir, la generación de glucógeno. Glucagón, hiperglucemiante. ¿Quién lo liberaba? las células alfa del páncreas. Exacto, esto lo que hace es producir glucogenólisis y gluconeogénesis. ¿Qué quiere decir esto? Ruptura del glucógeno para liberar glucosa y por otro lado generar glucosa a partir de una proteína o de un lípido.
Somatostatina, ¿quién la liberaba? ¿Quién ¿Era liberaba el la somatostatina? hipotálamo? El hipotálamo, uno. ¿Quién más? ¿Quién más? El páncreas. El páncreas, el hipotálamo, el estómago, el duodeno. La somatostatina es una gran inhibidora. Es decir, cuando ustedes no sepan qué hace la somatostatina, inhibe, ¿sí? Por ejemplo, a nivel digestivo, inhibe la secreción de insulina, inhibe la secreción de glucagón, porque el páncreas también la produce, inhibe la motilidad gástrica, inhibe la secreción de jugos gástricos, inhibe la secreción de enzimas. A nivel hipotálamo, ¿qué hacía la somatostatina? Inhibía el crecimiento. ¿Cómo hacía? ¿A quién inhibía en realidad? La somatotrofina. Muy bien. Es decir, la somatostatina que liberaba el hipotálamo hacía que mi adenohipófisis inhibiera la secreción de somatotrofina u hormona del crecimiento. Entonces también regulaba la hormona del crecimiento. Adrenalina, ¿quién la liberaba? La médula suprarrenal. La médula suprarrenal, muy bien. Hiperglucemiante también, en este caso estimulando la glucogenólisis. La adrenalina se libera cuando pasamos una situación de estrés fuerte, un estrés agudo. Estamos, por ejemplo, ante una situación de estrés, se activa el sistema nervioso simpático, secreto adrenalina. ¿Qué me estimula? Que mi médula suprarrenal libere adrenalina. La adrenalina estimula la glucogenólisis. Cortisol, otro hiperglucemiante más. ¿Cuándo la libero? Cuando paso por situaciones de estrés crónico. ¿Qué hacía el cortisol? Estimula principalmente la gluconeogénesis. ¿Qué quiere decir esto? El cortisol estimula o tiene efectos lipolíticos, es decir, estimula la degradación del tejido adiposo, proteolíticos, estimula la degradación de proteínas en el músculo. ¿Para qué? Para que los ácidos grasos que se liberan y los aminoácidos que se liberan se conviertan en glucosa. Entonces, por eso decimos que estimula la gluconeogénesis. ¿Quién liberaba el cortisol? La corteza suprarrenal. Muy bien, acuérdense que el cortisol en exceso no solamente es hiperglucemiante, sino que también producía otros efectos cuando se secreta en exceso, como por ejemplo, aumenta la secreción de ácido clorhídrico del estómago, aumenta la presión arterial porque me permite o sea, me aumenta la retención de líquido, disminuye la osificación. Es decir, más allá de ser un hiperglucemiante, también el exceso de estos corticoides, de este cortisol, produce otros efectos. En este caso lo estamos viendo desde el lado de la glucemia. Y por último, la hormona de crecimiento, otra hiperglucemiante más, ya dijimos, liberada por la adenohipófisis. La hormona de crecimiento estimulaba la absorción o la captación de glucosa. A ver, vamos al revés, así lo entienden mejor. Inhibe la captación de glucosa por parte de nuestras células, excepto las del cerebro y las del corazón. El resto de las células, en el resto de las células, inhibe la captación de glucosa. Entonces la glucosa queda en sangre. Recuerden que la hormona de crecimiento también estimulaba el crecimiento de los músculos, de los huesos, la liberación de somatomedinas en el hígado. Ahora, una última cosita que les quiero contar antes de que terminemos. Ustedes en la última parte de la unidad
tienen, ya les digo en qué página, en la página 45, les habla de algunos requerimientos nutricionales. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros hablamos de requerimientos nutricionales, obviamente necesitamos hidratos, proteínas, lípidos, vitaminas, minerales. Claramente, las vitaminas y los minerales, como los necesito en menor proporción, no quiere decir que no sean importantes, sino que los necesito en menor proporción. Ahora, en el caso de los lípidos, proteínas, hidratos de carbono, si ustedes se fijan hasta acá, hemos estado viendo que yo, por ejemplo, puedo formar un glúcido a partir de una proteína, un lípido, o al revés, a partir de un glúcido puedo formar un lípido o una proteína, pero ojo, el problema está en los aminoácidos esenciales. ¿Qué significaba que los aminoácidos fueran esenciales? Que no los producía el cuerpo humano. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Que como no los producimos nosotros, chicos, la única manera de poder incorporarlos es a través de la dieta. Y nada más que con la dieta. Entonces, estos aminoácidos esenciales, sí o sí, los tengo que incorporar comiendo. No los voy a poder sintetizar. Los no esenciales sí los puedo sintetizar yo, pero los esenciales no. Entonces, dentro de los requerimientos nutricionales, necesito vitaminas, necesito minerales, lípidos, carbohidratos, y dentro de las proteínas, sobre todo necesito aminoácidos esenciales. Pero además, algo más que no les dijimos cuando vimos nutrición, fue que hay algo más que es importante también, que son los antioxidantes. Dentro de los antioxidantes, los más conocidos, hay muchos, son la vitamina E, la vitamina C, el selenio, los carotenoides, el betacaroteno. ¿Qué significa que sean antioxidantes? ¿Lo tienen que haber escuchado alguna vez? Ay, me tomo este jugo antioxidante, o me como esto y tiene antioxidantes, o me pongo una crema que viene con antioxidantes. ¿Qué significa un antioxidante? Como su nombre lo indica, antioxidación. ¿Qué quiere decir esto? Existen moléculas en nuestro cuerpo que se llaman radicales libres. ¿Qué son estos radicales libres? Son moléculas químicas que tienen, o que mejor dicho, les falta un electrón. Entonces, son inestables. Entonces, el radical libre va buscando por todo nuestro cuerpo ese electrón que le falta. ¿Cómo hace? Va destruyendo moléculas nuestras para sacarles ese electrón que le falta. A su vez, cuando ataca a una molécula nuestra para sacarle el electrón que le falta, esa molécula se convierte a su vez en un nuevo radical libre, porque yo les dije que el radical libre es una molécula que le falta un electrón. Entonces, esos radicales libres recorren el cuerpo dañando moléculas para sacarles ese electrón que le falta. ¿Qué hace el antioxidante? Ofrece al radical libre electrones para que no dañen a nuestras células. Entonces, lo que hace este antioxidante es retardar, evitar la oxidación celular. ¿Por qué es importante? Primero les cuento, porque me van a preguntar, ¿y cómo ingiere un radical libre? Bueno, la mayor parte de los radicales libres se producen por contaminantes que entran de afuera. Entonces, por ejemplo, el polvo, la contaminación ambiental, el tabaco, algunas grasas, los pesticidas, los herbicidas, cuando los inhalamos o los ingerimos, generan radicales libres. ¿Cuál es el problema del radical libre? Que en esa búsqueda de ese electrón que le falta, va dañando moléculas, daña membranas celulares, daña nuestro ADN, y entonces están relacionados con el cáncer y con el envejecimiento celular, la oxidación celular.
Entonces, cuando nosotros consumimos antioxidantes, lo que estamos haciendo es que ese antioxidante le ceda la molécula al radical libre para que el radical libre no ataque nuestras propias células. ¿Por qué? Porque la verdad, chicos, que es imposible no ingerir o inhalar alguna sustancia que me genere radicales libres, porque por más que yo no fume, salgo, inhalo el aire y hay contaminación ambiental. Y contra eso no puedo hacer nada. O me como una fruta o una verdura y muchas veces, por más que lo lave, no se fue ese pesticida. Entonces, como es imposible no ingerir ninguna sustancia que no tenga radicales libres, lo bueno es consumir antioxidantes. Cuanto más antioxidantes consumamos, mejor. Por eso las cremas para la cara vienen con antioxidantes, ahora están de moda estos jugos antioxidantes. Entonces recuerden, vitamina C, E, selenio, también otro antioxidante son los betacarotenos, que lo tienen todos los que son alimentos naranjas o amarillos. Entonces, cuanto más antioxidantes comemos, mejor. Mejor es para prevenir o retardar, mejor dicho, esa oxidación celular y también para prevenir enfermedades como por ejemplo el cáncer. ¿Se ha entendido? Sí, Dani. Bien. Bueno, muchachos, Sí, Dani. tenemos hasta las 17:50 de recreo y a las 17:50 volvemos. Nos vemos en 15 minutos. Los veo en 15 minutos. Vayan a